Todos nosotros estamos en esa cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde tenemos, por supuesto, una iglesia que está rendida al Señor, pero al mismo tiempo entender, y es parte de lo que estamos compartiendo, es que tenemos una vida compartida, una vida que debemos compartir. Y vamos a estar hablando acerca de esto. El pastor David la semana pasada habló de orar unos por otros, cómo es que nos rendimos al Señor para también tomar carga y sobrellevar la carga de alguien más, de nuestros hermanos, y al mismo tiempo, ¿verdad? Compartir de nuestro corazón, de nuestro tiempo, de nuestra energía, ¿verdad? Y yo he visto acá muchas personas que toman esa carga y comparten su vida, comparten su tiempo para poder orar por otras personas, por las cargas que otros tienen, incluso gente que no conocen personalmente, pero que toman esa carga. Y es parte de lo que estamos creyendo que Dios nos está llevando, nos está impulsando también como iglesia, y en una forma muy particular este año en la cual tenemos un llamado de parte de Dios, o sea, más bien dicho, cumplir el llamado que Dios nos ha hecho para poder llevar a cabo esta tarea, tanto de compartir a Jesucristo, compartir a través de nuestra vida, y también tomar la carga de la nación, tomando las cargas muchas veces de otras personas y aún de aquellos también que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poderlas llevar delante del Señor, llevarlas a esa cruz, a clavarlas en esa cruz. Amén. Eso es lo que estamos hablando en estas semanas. Voy a pedirle que tome la Biblia en su mano y vamos a hacer nuestra confesión de fe, porque vamos a hacer una confesión de la palabra. Vamos a decir: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén, amén. Bendito Dios. Y damos también un saludo a todos los que nos reciben a través de las diferentes plataformas o redes en internet. Vamos a hablar hoy acerca del sacerdocio, el sacerdocio real y el sacerdocio santo, al cual todos nosotros hemos sido llamados y escogidos por Dios para llevar a cabo. Cuando yo pienso en la palabra sacerdote, obviamente vienen imágenes de todo lo que yo viví en mi juventud, en mi niñez, en los colegios que estudié, por ejemplo. Y luego también cuando escucho la palabra, o tal vez porque tiene todas las sílabas, son las sílabas fuertes, las sílabas, ¿verdad?, de fuerza, se oye como muy pesado, ¿verdad? Sacerdote, o sea, suena así una palabra pesada, una palabra que a veces es como dura, ¿verdad?, en sí misma, como les digo, quizá por la forma en que está compuesta. Pero sabemos nosotros que conceptualmente un sacerdote es un mediador oficial entre la comunidad y la divinidad. Estoy hablando de una manera general, ¿sí? Un mediador oficial, por alguna razón, por alguna forma, se convierte en oficial y lo es entre una comunidad de personas y una divinidad. Es encargado de ofrecer sacrificios, de interceder, y de custodiar lo sagrado, ¿sí? Eso es en general el concepto de un sacerdote. Pero en la Biblia vamos a encontrar que lo que significa el sacerdocio es todavía más específico y más profundo. Primero, es alguien elegido por Dios. Así que el tema de lo oficial es porque sencillamente se entiende que Dios lo eligió. No se constituye la persona a sí misma como sacerdote, sino es una elección divina, es una elección que viene del cielo. Luego también entendemos que Dios lo constituye como un representante de Él ante el mundo, un representante propio o suyo, ¿verdad?, ante el mundo, y de la misma manera como un intercesor o un mediador por el mundo ante Dios.
un intercesor o un mediador por el mundo ante Dios. Y lo último, relevante para el sacerdote, es que está llamado a guardar la palabra de Dios, a ser esa persona que guardará la palabra de Dios. Y por eso yo quiero que usted vaya entonces conmigo al libro de Éxodo, capítulo número 19, y vamos a leer del versículo número 1 al 6. Éxodo 19 del 1 al 6. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Primero, teníamos este concepto. Es una cuestión de elección. Es Dios el que elige. Ser elegido significa que no es por voluntad humana, sino es por voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, Dios les dice: no fueron ustedes quienes me escogieron a mí, y yo no los escogí a ustedes porque eran el pueblo más grande, el más fuerte, el más virtuoso. No eran ustedes el pueblo que más se acercaba a Dios. Sencillamente los eligió porque eran los más pobres, eran los más desamparados, eran los que estaban más alejados. Y dice la Biblia que Él los tomó a ellos y los escogió para que fueran un pueblo de sacerdotes, un pueblo, no solamente una persona, no solamente cierta casta o cierta familia. Dice, todos iban a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Es un llamado de Dios que existe desde ese entonces. Por supuesto que si nosotros lo vemos, hubiera sido el plan original de Dios en el jardín del Edén para Adán y para Eva, ¿verdad? Que su descendencia fuera una nación santa, un pueblo que iba a estar consagrado a Dios por siempre. Pero el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Y ese pecado, al hacer esa separación, los alejó, los separó de Dios. Pero Dios sigue haciendo su obra, ese trabajo, esa tarea que Él tiene, y nos muestra la palabra de Dios de cómo busca y busca y busca a esas personas. Y primero buscó a un pueblo en los descendientes de Abraham para que fuera esa nación santa, para que fuera ese pueblo de sacerdotes. Y hoy, por supuesto, sabemos nosotros que es su iglesia. Hoy lo hace y lo determina en su iglesia, y lo vamos a ver en la misma palabra. Pero aquí estamos viendo nosotros cómo es que Dios es el que elige. No es una voluntad humana. Es más, nosotros no podríamos hacerlo, ni por estudios, ni por una carrera, ni porque aprendiéramos de memoria la Biblia, ¿verdad? No se puede hacer. Tiene que ser una elección divina. Si Dios te eligió a ti, es porque entonces Él quiere que tú seas parte de ese pueblo santo. Es porque Él quiere que tú seas ese pueblo y ese reino, parte de ese reino de sacerdotes para Dios. Así que es primero una elección. Luego decíamos que en la Biblia también el sacerdote lo que hace es representar a Dios. Representar a Dios significa ser la luz del mundo. Ser la luz del mundo significa que nosotros alumbramos en un lugar de tinieblas, en un mundo donde hay tinieblas. Este es un mundo de tinieblas. Este no es un lugar, por mucho que querramos ponerle luces a nuestros edificios, ¿verdad? Y quizá iluminar nuestros árboles y nuestras torres y todo. Ese es un mundo oscuro, es un mundo de tinieblas. Y ser representante de Dios en esta tierra significa ser luz para este mundo, ser la luz de este mundo, que nosotros estamos llamados a ser luz en medio de esas tinieblas.
Por supuesto, no es una luz física, es esa luz que hay en la humanidad, esas son esas tinieblas que hay en la humanidad, esa oscuridad que hay en la humanidad, muchas veces incluso en el corazón del hombre. Francis Frangipane dice en un libro que dice Los tres campos de la lucha espiritual, él habla de la mente. Bueno, habla primero con esta tesis, dice: el enemigo, Satanás, el diablo, ¿verdad? Él opera en los lugares de tinieblas, ¿sí? Él opera donde hay tinieblas, y puede haber tinieblas en una nación, en una región, pero también pueden haber tinieblas en el corazón del hombre, en su mente, en su pensamiento. Y si hay unas tinieblas en el corazón de una persona, de una familia o de una nación, ahí puede operar Satanás, ahí puede operar el enemigo. Me gustó algo que estaba escuchando hace poco también sobre ese tema de los derechos. Él decía: usted puede tener una propiedad, es suya, pero en medio de esa propiedad, si hay otro propietario que tiene un pedacito, usted tiene que darle un derecho de paso, está obligado a darle un derecho de paso, está obligado a que pase por su propiedad para llegar a la de él. Los que saben de leyes en el tema o inmobiliario, ¿verdad?, saben a qué se refiere. Si usted puede tener ahí 100 kilómetros cuadrados o qué sé yo, 40 caballerías de tierra, pero si adentro de esa propiedad que es suya hay una manzana o media manzana que no es suya sino de alguien más, usted tiene que darle un derecho de paso por su propiedad. Y a veces así sucede en el corazón del hombre, así sucede en nuestras vidas. De repente le estamos dando un derecho de paso al enemigo, como lo que hablaba hace un momento, endeudarse por deporte. Yo pondría otra palabra, pero no quiero hoy herir susceptibilidades, ¿verdad? Es un derecho de paso para que nos roben nuestras finanzas, lo que Dios nos ha dado. Amén. No sé cuánto le gustó el ejemplo, pero se me ocurrió. Luego, también el sacerdote es un intercesor ante Dios. Es alguien que intercede por el pueblo, por su país, por su familia, por la iglesia, ante Dios. Pero principalmente es alguien que se coloca ante el Señor para poder interceder por aquellos que están haciendo mal. Cuando Moisés sube al monte, Dios le entrega las tablas de la ley, y de repente en esa comunión que han tenido por 40 días allá arriba en la cima del monte, Dios le dice: el pueblo se desenfrenó, el pueblo perdió el control. Aarón, su hermano, allá abajo había cedido ante la tentación del pueblo y había hecho un becerro de oro, y a ese becerro de oro empezaron a hacerle libaciones, empezaron a hacer una fiesta, empezaron a celebrar diciendo: este es el Dios que nos regresará a Egipto. Así que en ese momento dice: ese pueblo yo ahorita lo mato. Dios dijo: lo voy a eliminar por completo, te voy a poner sobre otro pueblo mejor, le dijo a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Empezó a interceder, empezó a orar, se puso delante de Dios, empezó a hacer una labor de intercesión y le dijo: no, por favor, ten misericordia de ellos. Si quieres, mátame a mí, pero no los mates a ellos. Él empezó a ponerse delante de Dios por el pueblo, por su país, por su comunidad, por su familia, por su gente. Y al hacer eso, él se convierte, lo que para nosotros es ser hoy sal de esta tierra. Porque la sal lo que hace es que estorba el proceso de descomposición hasta que haya muerte completa, hasta que la muerte acaba con todo lo que está tocando por medio del pecado. Entonces nosotros como intercesores nos ponemos como en medio, en esa brecha delante de Dios por aquellos que están en nuestro corazón, o Dios pone en nuestro corazón. Recuérdese que lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen pues ustedes al Señor de la mies,
Rueguen pues ustedes al Señor de la mies, oren ustedes, pídanle, intercedan al Señor de la mies para que levante obreros para su mies. Él no dijo vayan inmediatamente, no, primero dijo intercedan, oren delante de Dios, porque la solución que le van a pedir al Señor es que levante más obreros para esa cosecha, para levantar esa cosecha. Y por supuesto que aquellos que oraron, después Dios mismo los llamó, los eligió y les dijo: ahora entonces ustedes van a ir. Pero ser intercesor delante de Dios por ese pueblo, por esa nación, por esa comunidad, por esa familia, es ser sal de la tierra. Es pedirle al Señor: no los termines, no los extermines, dales otra oportunidad, ten misericordia. Ayúdanos a poder todavía ser luz para ellos un momento más, darte a conocer a ti, dar a conocer tu luz en donde ellos están, porque están en tinieblas. Y luego decíamos que este sacerdote tiene una responsabilidad más: guardar su palabra. Diga conmigo: guardar su palabra. Amén. Guardar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, que no sea un libro o una aplicación que abramos cada 8 días si venimos al servicio, sino que sea algo constante, permanente, diario, ¿sí? El guardar su palabra. Están hablando, decía alguien por ahí, una de esas noticias que no sabe uno si son fake o no, pero que por medio de la inteligencia de la AI, ¿verdad?, quieren hacer una nueva Biblia, una que se adapte, digámoslo así, más a lo que el pensamiento humano es el día de hoy. Por supuesto, ¿qué quieren decir ahí? Que quite esas palabras de condenación del pecado, que quite esa cuestión del infierno, que quite los juicios de Dios, que mantenga solo los versículos de ánimo, de aliento, de que todo lo podemos, de que somos los non plus ultra de esta tierra, ¿verdad? Y que Dios pues está a nuestro servicio, algo así. Y entonces me la imagino yo, pues yo si fuera el diablo creo que así la haría. Por ahí me iría yo, ¿verdad? Y tuviera la herramienta de la inteligencia artificial. Entonces, quieren alterar la palabra. ¿Cuántos intentos han habido en la historia de alterar esa palabra, de modificarla, de quererla restringir, ¿sí? Nosotros como sacerdotes de Dios, como ese pueblo, ese reino de sacerdotes, guardamos su palabra. Guardamos la verdad, somos el baluarte de la verdad, como dice Pablo a Timoteo, o a Tito, perdón. Somos el baluarte de la verdad, guardamos ese mensaje. Y rápidamente, ¿por qué es importante esto? Pensemos en estas ideas. Dios sin mundo. Esto lo dije yo hace poco en una clase que dimos en conexión. Dios sin mundo. Y pensemos mundo sin Dios, ¿sí? Dios sin mundo, sin el mundo, sigue siendo Dios. Sencillamente nosotros no existiríamos. Pero un mundo sin Dios está perdido. Un mundo sin Dios, ¿verdad?, no tiene control. Un mundo sin Dios no tiene ley. Un mundo sin Dios sería algo tan parecido, ¿verdad?, a una jungla donde hay que sobrevivir y no importa a quién tenés que matar o eliminar, ¿sí? O sea, un mundo sin Dios prácticamente tampoco existe en sí mismo. Sencillamente no hay por donde encontrar un camino, una salida, una luz, ¿sí? Pero si tenemos este mundo con Dios, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo llegamos al conocimiento de Dios? No es por ocurrencia o por imaginación personal. No es porque yo sea un gran filósofo, ¿verdad?, y entonces determine cómo es ese Dios que está en este mundo. No se trata de eso. Dios sabe que cada uno, si la piensa, crea no un Dios, ¿verdad? Crearíamos, como dice la Biblia, ¿verdad?, también creamos ídolos. De hecho, también, ¿verdad?, alguien dice o decía, ¿verdad?, que el corazón del hombre es un fabricante de ídolos. Estamos fabricando
si no tenemos el Espíritu de Dios, vamos a fabricar ídolos siempre. Codependencia, nosotros mismos, el yo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? ¿O cómo este mundo conoce a Dios? Es por la revelación que Él dejó en su palabra. Él se encargó de dejar una revelación. ¿Para qué? Para que todos tengamos el mismo Dios y podamos tener la misma fe y bebamos del mismo Espíritu y tengamos el mismo conocimiento en cuanto a la revelación divina. No la que cada uno tiene, no la interpretación privada de cada uno, sino la que nos da la palabra, la Escritura. Por eso el sacerdocio también, una de sus responsabilidades principales es guardar la palabra de Dios. Ahora vayamos a lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice ahí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nosotros, dice, o vosotros, como dice el apóstol Pedro, pero ese vosotros somos nosotros. Amén. ¿Lo cree? Ese vosotros somos nosotros, dice. Somos linaje escogido. Una vez más, aquí está. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Quién lo seleccionó? Fue Dios. Ustedes, dice, son un linaje escogido. Son real sacerdocio. Y esta palabra, esta calificación que le da al sacerdocio que es real, significa que hay una identidad, significa que hay un propósito, significa que hay una autoridad que deriva de Dios, que viene de Dios mismo. No sería un real sacerdocio, no significa de real verdadero, sino de la realeza. ¿Por qué? Porque la identidad, el propósito y la autoridad derivan de Dios. Por eso el apóstol Pedro lo califica de esta manera. Son no solo linaje escogido, sino son un real sacerdocio. ¿Sí? Un sacerdocio que se identifica plenamente con los propósitos divinos y que sabe que tiene delegada la autoridad divina para poder ejercerla en este mundo. Luego dice la Biblia también: ustedes son nación santa. Nación santa, es un pueblo diferente. Significa que somos diferentes, significa que hay una diferenciación, significa que nosotros no seguimos la cultura que ha sido diseñada y concebida, ¿verdad?, por la idolatría, por los dioses, ¿verdad?, con D pequeña, que hay en este mundo. Y por eso, otra vez, si quieren, van a decir, qué molesta, cómo insiste. Sí, pero es cierto. La Biblia dice: no podéis servir a dos señores, no podéis servir a dos dioses, no podéis servir a dos, no puedes tener dos tronos en tu vida. ¿Sí? ¿Y cuál es la competencia, digámoslo así, directa de Dios? Mamón, el Dios de las riquezas. ¿Sí? Y no se puede, dice, no se puede servir a dos señores. Pero hay una cultura completamente, ¿verdad?, que completamente se deriva de esa idolatría. Toda una forma de ser y de pensar que se deriva de esa idolatría. Toda una culto y una adoración que se deriva de ese ídolo o de ese demonio o de ese Dios, como ustedes lo quieran llamar. Todo eso es una codicia insaciable, ¿verdad? Es una cuestión donde queremos más y quiero más, ¿sí? Y es como esos muchachitos decimos aquí en Guatemala, para que nos reciban en otro país, ¿verdad? Es el griego para decir niños. Cuando esos muchachitos, ¿verdad?, le compra a usted el helado que quiere, ¿verdad?, de 3 bolas, lo bota, ¿verdad? Y ya después, ya no quiero un churro, dice. Y le compra el churro y se come un solo pedazo y lo vuelve a tirar, ¿verdad? Y después quiere que le compre usted una gaseosa, ¿verdad? Y como es molestón, fastidioso, y usted no le hágase una corrección bíblica,
Entonces le compra la gaseosa, ¿sí? O sea, quiero más, 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 más. Pero eso es un niño. Yo me pregunto cuántos de aquí podemos tener ya edades adultas, arriba de los 30, 40, 50, 60 años, 70 años, y siempre estamos, más, quiero más, esto no me gustó, quiero más. ¿Ah? Y estamos con ese deseo, pareciera insaciable, ¿verdad? No quiero esta mujer, quiero otra. Sí, una codicia. No, yo no quiero este carro, porque no tengo uno como el del otro hermano. ¿Sí? Es un tema de una codicia en el corazón que se deriva de una idolatría. Se deriva de toda una cultura y una forma de ser que se deriva de una idolatría. Dios dice, ustedes son nación santa, porque su comportamiento, su conducta, su manera de vivir va a derivarse de la adoración al Dios vivo, al Dios verdadero. Amén. Por eso es que sabemos que si hay un adorador de Dios, un adorador de Jesucristo, esa persona, su cultura, su vida, su conducta va a ser, por supuesto, de acuerdo a las virtudes del reino de Dios. Va a ser de acuerdo al Señor. No va a ser un egoísta, va a ser alguien que perdone, por supuesto, va a ser alguien que va a estar alegre y feliz en esta tierra, será dichoso, ¿verdad? Será manso y humilde de espíritu o de corazón, será un pacificador. Amén. Será alguien que tenga hambre y sed de justicia. Toda su cultura va a derivar de esa adoración que tiene al Dios vivo. Por eso dice, ustedes también son nación santa, una nación diferente. Y luego dice, es un pueblo adquirido. Y me gusta esta expresión. Adquirido significa buscar hacia sí. Adquirir significa buscar hacia sí. No solo es comprar, no solo es tener el recurso para agenciarse de algo. No, es buscar hacia sí mismo. Implica un proceso activo de búsqueda para obtener algo. Y si algo el Señor hizo fue precisamente buscarnos, un proceso activo de búsqueda para poder ahora que nosotros seamos su pueblo, para que ahora seamos posesión de Él. Quiero hacer aquí un paréntesis, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 8 al 10. Lucas 15, verso 8 al 10. Dice aquí, hablando de una parábola, nuestro Señor Jesucristo: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de Dios por el pecador, por el que está perdido. Y si tú estás aquí el día de hoy, veniste a este servicio, no es porque alguien nada más te invitó, no es porque tal vez alguien de la familia estudia en un colegio o porque alguien te trajo, es porque Dios te está buscando. Te está buscando para sí mismo, te está buscando para comprarte, para adquirirte, para redimirte. Te está buscando para que seas de su posesión, para que tú mismo también puedas decir lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a los creyentes: yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy pueblo adquirido por Dios. Dios te está buscando para que seas parte de su pueblo y para que seas ese sacerdote que Él necesita aquí, hoy, en esta tierra. Cierro paréntesis. Y dice: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bendito Dios. ¿Cuántos conocemos esas virtudes de Dios para este mundo? Hay que anunciarlas, hermanos. Estamos llamados para anunciar esas virtudes de Dios en este mundo.
quiero ir a mi último pasaje que voy a utilizar en este servicio. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Este es un pasaje que podríamos tocar muchas cosas. Una de las cosas importantes es que el Señor dice, bueno, hay un pasaje en la Escritura al que hago referencia en el Evangelio: por haberse multiplicado, dice, la maldad en este mundo, el amor de muchos se enfriará. Una de las maneras en que ese amor, el amor en nuestro corazón, el amor de Dios no se enfría en nuestro corazón, es apoyándonos unos a otros, orando unos por los otros. Es una de las maneras en que mantenemos viva esa llama. Por eso el llamado es a que vayamos integrándonos, haciendo estas reuniones donde, mire, tal vez dirá, a mí nos invitaron con el pastor David a un evento, y entonces decíamos, ¿y qué van a compartir? ¿Y cómo va a ser la cosa? Y era un tipo retiro. ¿Y cuál es el programa? ¿Y quién va a ser los predicadores? ¿Y van a estar buenos o no? O sea, uno estaba así como, no, tranquilo, tenga paciencia. Pero sentíamos el impulso del Espíritu Santo de estar ahí. Y miren, cuando estuvimos ahí, no había pues un programa ni prédicas en un orden, ¿verdad? Como sería en cualquier evento donde esperamos que eso suceda. Era una secuencia de entender cómo ministrar al Señor y ministrarnos unos a otros. Ministrar al Señor y ministrar al Espíritu Santo, y luego ministrarnos unos a otros. Miren, qué evento más precioso. Qué evento de verdad totalmente diferente y en todo sentido, pero que nos llenó tanto el corazón, nos llenó de tal manera, ¿verdad? Por lo menos a mí. Y que dije, oh, esto es lo que la iglesia necesita. Esto se necesita dentro de la iglesia. No 20 prédicas, sino ministrar al Señor, ministrarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque eso mantiene vivo el amor. Y aquí dice, mantengámonos firmes, primero, sin fluctuar, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Considerémonos unos a otros para podernos estimular al amor y a las buenas obras. Y eso lo hacemos en congregación. Esta es una de las formas, nada más. Pero reunámonos. No creamos que es una pérdida de tiempo reunirme con mis hermanos a orar. No perdamos que es una pérdida de tiempo si lo que te está diciendo, mira, nos vamos a reunir a orar, porque rápido uno dice, si no van a decir algo bueno o algo que me interese, ¿verdad? No llego. No, al contrario, si es para oración, diga presente. Otra vez, diga, ¿cómo va a decir? Bueno, los que quieran decirlo, no lo quiero forzar a usted. Pero diga presente. Si es para orar, ahí voy a estar. ¿Sí? Ahí voy a estar. Voy a llegar, me voy a reunir, voy a hacer el esfuerzo. Hacemos a veces esfuerzos para cosas inútiles. ¿Por qué no lo vamos a hacer para que oremos unos por otros y oremos delante de Dios? Amén. Es así como nos estimulamos, dice, al amor, nos estimulamos a las buenas obras. Por eso dice, no dejemos, dice, de congregarnos. Y como les digo, esta es solo una forma, no es todo lo que dice la Biblia, es una manera nada más. Pero congreguémonos, reunámonos. Alguien decía, si usted saca de una fogata, ¿verdad? Saca un leño y lo pone aparte, ¿qué va a suceder? Pronto ese leño se va a apagar. Pronto
ese fuego se va a extinguir. Pero si lo devuelve otra vez a donde está, todos los leños consumiéndose, va a volver a encenderse. Y finalizo con eso. Dice la Biblia, verso 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él abrió a través del velo que es su carne. Amén. Lea conmigo otra vez. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía hacerlo una vez al año. Podía llegar al lugar santísimo, al lugar santo, santo. Aquí dice todos nosotros. Todos nosotros. Diga yo. Tengo libertad para entrar al lugar santísimo. Mi primera pregunta, cierra tus ojos. Mi primera pregunta para que pienses en ello. ¿Usas ese acceso? ¿Usas tú ese acceso constantemente o no lo usas? Si lo piensas de esta manera, es un derecho que no tiene valor, que no tiene valor en el sentido de que es invaluable, más bien dicho. Es invaluable, es una cosa demasiado grande, demasiado maravillosa, demasiado extraordinaria que nos puede haber dado Dios a cada uno de nosotros. Libertad para entrar al lugar santísimo. Es muy grande, pero lo hacemos uso de él. Y número 2, si hacemos uso de esa libertad para poder ir hasta su propia presencia, ¿para qué lo usamos? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el entendimiento que puedo tener hoy yo de que si tengo este acceso hasta su misma presencia, qué es lo que puede suceder en mi vida? ¿Qué es lo que puede ser transformado a mi alrededor? ¿Qué es lo que puede suceder en mi casa? ¿Qué es lo que puede suceder en mi nación? Mis hermanos, para que lo que Dios quiere hacer en este mundo el día de hoy, lo que Dios quiere hacer ahora en este tiempo, Él necesita que todos nosotros entendamos que somos esos sacerdotes, ese real sacerdocio. Y estamos corriendo atrasados. Estamos corriendo atrasados. Estamos corriendo atrasados porque, mis hermanos, necesitamos entender que Dios nos eligió y que al elegirnos nos puso como sus representantes para este mundo, y que nos dio también la responsabilidad de ser mediadores o intercesores ante Él por el mundo. Y que además de eso debemos guardar su palabra. Y eso es lo que queremos también como iglesia en este año 2026. Necesitamos orar. Necesitamos orar, pero no podemos solo decir vamos a orar, cada quien en su casa. No, tenemos y estamos desarrollando estrategias para eso. Necesitamos guardar su palabra y estamos desarrollando estrategias para que todos juntos guardemos, conozcamos esa palabra. Y necesitamos ser intercesores por esta nación, porque es una asignación también que se nos ha dado. Interceder por Guatemala, interceder por esta nación. Y vamos a ir todos juntos, poco a poco, integrándonos, haciéndonos parte de esta intercesión por el país. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has elegido, Señor. Nos has elegido para ser sacerdotes tuyos
en este mundo, para ser sacerdotes, para estar delante de tu presencia. Señor, nos has elegido, Señor, para ser una nación santa, una nación diferente. Nos has elegido, Señor, para que podamos ser luz en este mundo y sal en esta tierra. Hoy, Señor, gracias, porque sabemos que si lo que hemos visto en tu palabra, Señor, ha tocado nuestra vida, ha tocado nuestro corazón, sabemos también que será una semilla que germinará, que crecerá y que producirá fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir hoy, si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Jesucristo, que sabe que Dios lo ha buscado, lo ha estado buscando, pero no le has entregado tu vida al Señor, yo te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás. Si hay alguien que hoy dice: sí, entiendo que Él me ha buscado, que me ha estado buscando. Yo he huido de su presencia, he huido de su voz, he rehuido escuchar su voz. Yo te invito a que te pongas de pie. Gracias, hermana. Si hay alguien más, porque dice la Biblia, hay más gozo por el que ha sido encontrado. Habrá mucho gozo, habrá fiesta, dice, por el que ha sido encontrado. Por ese pecador, dice, que se arrepiente. Gracias, Señor. Voy a pedir a mis hermanos, si están de conexión o servidores, si podemos acercarnos. Tenemos a un joven allá atrás, a una hermana de aquel lado, a mi lado izquierdo, al derecho de ustedes, y una señora acá también, a mi lado derecho, en la primera fila. Acérquense a cada uno de ellos, por favor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y aquellos que hoy quieren responder al llamado del Señor, a la elección que Él ha hecho de tu vida, de que seas un sacerdote, ahí con tus ojos cerrados, ponte de pie. No te mire nadie, esto es solo entre el Señor y tú. Y dices: yo soy un sacerdote, Señor, yo soy un sacerdote de tu reino, yo soy un sacerdote, Señor, a tu servicio, yo soy un sacerdote, Señor, que tal vez no has respondido. Sabes, en la Biblia hay ejemplos de sacerdotes que se habían desviado, que se habían salido de su llamado, de lo que tenían que hacer. Pero es un llamado a arrepentirse y a decir: Señor, no tengo otra identidad que no sea la que viene de ti, de tu corazón. No tengo otro propósito que no sea el que tú me asignas. Y no puedo tener otra autoridad que no sea la que proviene de tu trono. Amén. Si así lo crees, ponte de pie y levanta tus manos. Y dile: gracias, gracias, Señor. Me has hecho, Señor, un linaje escogido. Me has hecho, Señor, un sacerdote real. Me has hecho, Señor, parte de tu pueblo, el cual tú adquiriste, el cual tú viniste a buscar y lo redimiste con la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy soy parte de esa nación santa. Dile: soy santo, soy santa, soy un santo, Señor. No por la obra que yo hago, sino porque Jesucristo me ha redimido. Y dile: y sé que me has puesto en este mundo para anunciar las virtudes del Rey de Reyes y Señor de señores. Dile: gracias, Señor. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, y restaura el sacerdocio de tu iglesia. Levanta
el sacerdocio real de tu iglesia. Cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor, es un sacerdote real, Señor. Bendito Dios. Y hoy, Padre, oramos que nos des, Padre, esa restauración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.